Bueno, buenos días, gente. Vamos a arrancar con la reunión. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor. Sí, buenísimo, Sí, gracias. profe. Gracias, gracias. Bueno, eh, les comento que empecé a ver un poquito o sea, comencé a corregir sus ejercicios de los prácticos y bueno, la mayoría tienen varios errores hasta ahora dentro de los ejercicios, o sea, de los trabajos prácticos, son los que es el tema, como yo les venía diciendo, se empiezan a complicar los temas, entonces, bueno, evidentemente van a aparecer más dificultades, por lo tanto hay que trabajar un poco más en el tema. Así que bueno, hoy seguimos, el tema de hoy no eh, tiene bastante similitud con lo que vimos la vez pasada, con prueba de hipótesis para una población. Este, simplemente cambian algunas cuestiones que hay que considerar. Obviamente se hace más complejo, no vamos a negar eso, pero yo les recomiendo que sigan leyendo y viendo los videos de la primera parte de prueba de hipótesis para una población, digamos, para aclarar las dudas que ustedes están teniendo, ¿sí? Hoy vamos a trabajar en base a eso nuevamente y bueno, vamos a reforzar un poquito más la primera parte con esto que hace como un repaso. ¿Se acuerdan que la vez pasada cuando hablamos de prueba de hipótesis para una población, eh, nosotros, ahí está, lo que decimos era que comparábamos poblaciones que presumiblemente podían ser diferentes, ¿sí? ¿Para qué? Básicamente eh, para ver el efecto de algún tratamiento, de alguna cuestión de línea genética, raza, etcétera, o simplemente observación de datos, ¿eh? Como veíamos, por ejemplo, el número en los ejercicios, el número de habitantes, de integrantes de las familias, ¿sí? Cómo fue variando a lo largo del tiempo. Entonces, eso se hacía comparando, ¿sí? Yo comparo mi muestra, que es la muestra que es la muestra problema, por así decirlo, la que recibe el tratamiento, la comparo con otro valor de referencia, ¿sí? En el caso de la prueba de hipótesis para una población, yo tenía eh, el verdadero valor de mu, por lo tanto yo no requería de más poblaciones para comparar, ¿sí? Únicamente mi muestra yo lo comparaba con el valor de mu, que en situaciones determinadas se puede tener. ¿Y para qué me servía comparar esos dos valores de la media con mu? Era para ver si esas diferencias observadas son estadísticamente significativas. ¿Se acuerdan que yo les decía que diferencias yo voy a observar siempre? Van a haber diferencias, ¿sí? Decimos nosotros que las diferencias se deben al azar, ¿sí? En la mayoría de los casos, eso está determinado también en la prueba por el nivel de significancia que yo elijo, ¿sí? En el mayor de los casos, esas diferencias se deben al azar, es decir, tienen una distribución normal alrededor de la media. Lo que, lo que yo quiero ver, diferenciar, es si esas diferencias, eh, aguardame un cachito que me están pidiendo algo acá de otro grupo, pero eh, se deben al azar o se deben a otra situación que puede ser el tratamiento aplicado. Ahí está, disculpen la... Es decir, yo analizando, porque nosotros trabajamos con probabilidades. Cuando hablamos de la prueba de T, nos decía que se dedica a conocer la probabilidad de ocurrencia del resultado obtenido. O sea,
qué tan probable es que ese resultado pertenezca o no a la población, ¿sí? Es decir, si yo obtenía, por ejemplo, con mi prueba de hipótesis, me decía que la probabilidad de que se dé ese resultado era mayor a mi nivel de alfa, que casi siempre es 5%, si mi probabilidad es mayor que ese valor, yo digo que esas diferencias observadas tienen una alta probabilidad de darse por azar, de deberse al azar, entonces no está actuando el tratamiento. O sea, no es el efecto del tratamiento el que produce esa diferencia. En cambio, si yo digo que la probabilidad de que esas diferencias se den por azar son inferiores al 5%, recuerden, 5% es arbitrario, pero va a ser el más usual el nivel de alfa, si mi probabilidad es menor a ese 5%, yo digo que esas diferencias observadas es muy difícil que se den por azar, ¿sí? Entonces se van a deber al tratamiento aplicado, siempre y cuando obviamente yo esté realizando adecuadamente el diseño experimental. Hoy vamos a ver un poquito más acerca de ese diseño experimental, cómo se lo conforma. Entonces, para el tema de hoy, que es prueba de hipótesis o análisis estadístico con alternativas múltiples, en este caso van a ser para dos poblaciones, son dos tipos de pruebas de hipótesis para dos poblaciones. En un caso va a ser para muestras independientes, ¿sí? Para dos muestras independientes, y la otra opción es para muestras pareadas o apareadas, que ya vamos a ver cada caso en particular, ¿sí? Ya nos vamos a focalizar en cada caso. Recuerden también, acá de vuelta seguimos trabajando como el caso anterior, con el tema de las colas, a una cola a la derecha, a una cola a la izquierda o a dos colas, ¿sí? De la misma forma vamos a trabajar también con la formulación de las hipótesis, ¿sí? Tengan presente cómo son las hipótesis. Pude observar también de que por ahí no les quedó muy claro cómo formular esa hipótesis de trabajo, que acuérdense que era una afirmación, yo de antemano hago una afirmación o una suposición de que va a pasar tal cosa, ¿sí? Y eso luego yo lo verifico o lo compruebo en la conclusión. Acá vemos en este gráfico también repasando, ¿sí? Cómo es que las observaciones se distribuyen alrededor de la media, ¿sí? Yo voy a ver que, obviamente este dibujo es muy extremo ya, no es que sea tan normal esto, pero para que les quede claro que yo voy a observar diferencias, ¿sí? Alrededor de la media, que se van a deber al azar, ¿sí? Entonces lo que yo hago es, con la prueba de hipótesis, separar estas diferencias, discriminar si esas diferencias se deben al azar, es decir, a la variabilidad normal, o se deben al tratamiento que yo voy a aplicar. Entonces, vamos ya de lleno al tema de la prueba de hipótesis para dos poblaciones. ¿Cuándo voy a hacer la prueba de hipótesis para dos poblaciones? En el caso de que ahora ya entramos puntualmente a la prueba de hipótesis para muestras independientes, ¿sí? Por ejemplo, la vamos a realizar cuando yo no tengo una estimación real, no tengo la posibilidad de tener el valor real del parámetro, ¿sí? De mu, no tengo la posibilidad de acceder. Entonces, en ese caso yo voy a recurrir a dos muestras o poblaciones. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer una comparación entre ellas, ¿sí? Entonces, algo igual les adelanté en la clase pasada, cómo trabajo con esas dos muestras. Lo que hago es, a una de ellas, la voy a tratar como, o la denomino control o testigo,
¿sí? Va a ser va a actuar de parámetro de control o de comparación, estaría haciendo la misma función que mu en la prueba de hipótesis para una población, ¿sí? Me va a proporcionar una media que yo voy a usar para comparar con la otra muestra que recibe el tratamiento, ¿sí? Básicamente eso. La única diferencia con la prueba de hipótesis para una población es que el valor de mu que yo en la prueba de hipótesis obtenía de la población, en este caso lo obtengo de esa segunda muestra, ¿sí? Que se llama control o testigo, ¿sí? El nombre que ustedes quieran ponerle, pero bueno, tampoco le tendrán poner cualquier nombre, Carol G, no sé. Control o testigo, nomás. No sé por qué dije Carol G. Tusa. Entonces yo voy a obtener dos medias muestrales. Yo de esas dos poblaciones, dos muestras en realidad, se habla en términos estadísticos de dos poblaciones, pero son dos muestras. Yo voy a tener dos medias muestrales y voy a trabajar de la misma forma o de la misma manera formulando las hipótesis estadísticas. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hago entonces? ¿Cuáles son los pasos? Primero, seleccionar o conformar los lotes, control y tratado. ¿Sí? Ahora van a ver cómo se tienen que manejar los lotes. ¿Sí? Luego planteo las hipótesis respectivas. ¿Sí? La hipótesis de trabajo era la redacción, ¿sí? De esa hipótesis, esa afirmación o suposición. Y las hipótesis estadísticas, hipótesis nula, de igualdad de medias, ¿sí? Y las hipótesis alternativas, que pueden ser tres opciones, de las cuales yo tengo que elegir una, ¿sí? Que puede ser que la media de un grupo es mayor a la otra, o la media de un grupo es menor a la otra. En ambos casos se trata de prueba de hipótesis a una cola, o que la media de un grupo es diferente a la del otro. En este caso sería a dos colas, ¿sí? Recuerden también siempre de que yo las hipótesis las formulo con el símbolo del parámetro. Acá no pongan media, pongan mu siempre. Y siempre se trabaja sobre la hipótesis nula. Acepto o rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? Esas son cuestiones básicas. Entonces, cuando tengo las hipótesis formuladas, ambas hipótesis, acá también otra cosita, el nombre de la mu que yo le voy a dar. Por ejemplo, acá le pongo la mu de A es igual a la mu de B. Yo puedo poner acá también otra forma, la mu del grupo tratado es igual a la mu del grupo control. ¿Sí? No vayan a poner en este caso tratado y testigo porque van a ser las dos con T. Tampoco no puede ser. Pero siempre con alguna letra que identifique a cada muestra. ¿Sí? Como cuestiones generales, digamos, de trabajo. Y para que se entienda mejor vamos a ir trabajando con vamos a ir trabajando con el ejemplo que está en el teórico que les dio Sánchez, ¿sí? Por ejemplo, dice, deseo saber si los cerdos modificarán su ganancia de peso al darles maíz o sorgo, ¿sí? Ese es mi objetivo del trabajo. Entonces pensemos un poquito cuál puede ser la hipótesis de trabajo en este caso. Haciendo una afirmación de esto que yo digo acá con respecto al cambio de alimentación, es decir, si un grupo recibe maíz y el otro recibe sorgo, yo puedo decir la ganancia de peso de los cerdos se modifica, digamos, o cambia de acuerdo a si reciben maíz o sorgo, ¿sí? Yo estoy afirmando que la ganancia de peso va a ser modificada o va a ser diferente de acuerdo a si reciben maíz o sorgo en su alimentación. ¿Sí? Esa es mi hipótesis, es una afirmación que estoy haciendo. ¿Sí? Puedo decir también, si no quiero ser tan extremista, me quiero resguardar un poco, puedo decir
creo que, ¿sí?, los cerdos modificarían su ganancia de peso de acuerdo a si reciben maíz o sorgo en su alimentación, ¿sí? Eso también se acepta como hipótesis de trabajo. Entonces, acá nosotros no tenemos una estimación confiable. Supongamos que estamos trabajando con cerdos, queremos averiguar el comportamiento de cerdos proveniente de cruzamiento, ¿sí? No hay un registro confiable, entonces no vamos a tener una MU que me permita comparar con mi muestra problema. Entonces voy a comparar ambas alimentaciones. Generalmente la alimentación tradicional es el maíz, ¿sí? Y yo voy a comparar qué pasa si le doy sorgo versus el maíz, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá, vamos a tener los dos lotes, ¿sí?, de animales, un lote que recibe maíz, otro que recibe sorgo. Ya planteamos la hipótesis de trabajo, planteamos la hipótesis estadística. Como hipótesis nula, decimos que la MU de los que reciben maíz es igual a la MU de los que reciben sorgo, ¿sí? Y como hipótesis alternativa, decimos que la MU del grupo que recibe maíz es diferente, ¿sí? Porque acá yo quise ver si los cerdos modificarán su ganancia de peso, ¿sí? Entonces es diferente. Es decir, que acá estoy trabajando a dos colas. Voy a hacer una prueba de hipótesis a dos colas. Volviendo un poquito a este punto acá que dice, se obtienen dos muestras independientes, sorteo. Justamente, yo lo que tengo que hacer es que esas dos muestras cumplan con una condición que me permite cumplir el supuesto de independencia. ¿Qué significa el supuesto de independencia? El doctor Sánchez les explicó bien en el teórico. Independencia se cumple cuando no hay una interacción entre las unidades experimentales, es decir, una unidad experimental no ejerce efectos sobre la otra. Por ejemplo, si yo estoy trabajando acá con cerdos y yo tengo a todos los cerdos en una sola jaula, en un solo corral, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que algunos cerdos ejerzan algún comportamiento de dominancia, ¿sí? Primero, cae de maduro de que ambos lotes, o sea, ambos grupos tienen que estar separados entre sí. No pueden estar mezclados los que consumen maíz que los que consumen sorgo. Eso cae de maduro, ¿sí? Pero a su vez, dentro de cada lote, tampoco debe haber una interacción entre las unidades experimentales que van a conformar el lote. De movida, yo no puedo trabajar con un animal por lote, ¿sí? Porque, fíjense, yo necesito para estas pruebas de hipótesis calcular media, calcular variancia para tener después el desvío estándar. O sea, yo tengo que tener por lo menos 3 repeticiones mínimo, ¿sí? Para poder calcular esos estadígrafos. Aparte, acuérdense siempre que trabajamos con muestras, ¿sí? Con grupos de individuos. Entonces yo voy a conformar los lotes, pero a su vez, como les decía, dentro de cada grupo, de cada lote, tiene que haber independencia entre las unidades experimentales. ¿Sí? Eso quiere decir que no tiene que haber una interacción entre los animales, como yo les decía, porque esos animales pueden ejercer algún comportamiento de pelea, de dominancia, de interacción entre ellos que pueda afectar el consumo de alimento de otros, y por lo tanto, en este caso, va a afectar la ganancia de peso. Fíjense acá. Acá yo logro ver en esta jaula 4 cerdos. Acá en la otra también hay 4 cerdos. Allá se ven los otros cerdos. Acá, ¿cuál sería la unidad experimental? Yo podría pensar que cada cerdo es una unidad experimental, y no. Cada unidad experimental es cada jaula, ¿sí? Esto es una unidad experimental. Esta otra jaula es otra unidad experimental, ¿sí? Yo no puedo tomar a cada cerdo como un individuo, ¿sí? Porque acá adentro hay una interacción. Entonces lo que yo voy a trabajar acá es con valores promedios que yo voy a obtener de esta jaula, ¿sí?
pero ese valor lo voy a tomar como el valor de una unidad experimental. ¿Mm? No sé si se entiende eso. Eso me asegura, ¿sí?, la independencia. ¿Está? Otra cosa también es cómo yo conformo los lotes. Fíjense que acá decía por sorteo, ¿sí? Generalmente nosotros caemos en el error cuando vamos a seleccionar las unidades experimentales. Entramos a la jaula grande donde están todos los cerdos que yo quiero seleccionar y los empiezo a correr, ¿sí? Y los voy agarrando, agarro uno, otro, ¿sí? El primero que se me cruza lo agarro. ¿Qué pasa? Generalmente los primeros que yo voy a agarrar o son los más mansos o son los más débiles, ¿sí? Y eso no corresponde a como un muestreo aleatorio. ¿Por qué? Porque hay alguna característica que está siendo sujeta a esa extracción de los individuos. Lo correcto es asignar a cada individuo un número, ¿sí? Y proceder a un sorteo. No es que se entra, o lo mismo que sé yo, si yo quiero seleccionar pollos o gallinas, entro y la primera gallina que agarro, bueno, venga para acá, para este lote o para el otro, ¿no? Porque seguramente, como les repito, yo agarré primero los individuos más débiles, o más mansitos, o más gordos también, pueden, las gallinas, por ejemplo, o pollo parrillero, seguramente los más gorditos son los que van a correr menos, ¿sí? Y yo los voy a agarrar más fácil. Y eso no es no es la forma correcta de realizar el muestreo. Posteriormente, una vez que yo tengo asegurada mi independencia, ¿sí?, que es lo que sería parte del diseño experimental, tengo también que verificar, ¿sí?, verificar que se cumpla el otro supuesto, que es el de homogeneidad de las variancias, ¿sí? El supuesto de homogeneidad o de igualdad de las varianzas, que eso también me estuvieron consultando ayer. ¿Qué es lo que es el supuesto de homogeneidad? Es para digamos, verificar si la variabilidad entre ambas muestras también, además de que las muestras tienen que ser de características similares, que la variabilidad sea igual, sea homogénea. Otra cosa antes de seguir con homogeneidad de las variancias, volviendo al diseño experimental, los lotes tienen que estar todos, yo también les dije en la clase pasada, tienen que estar en las mismas condiciones de alojamiento, realizar la prueba en el mismo momento, porque yo no puedo hacer, por ejemplo, trabajar esta semana con el lote de los animales que consumen maíz y la otra semana con los animales que consumen sorgo. No, tiene que ser juntarse los datos, recogerse los datos al mismo tiempo, ¿sí? Porque las condiciones, por ejemplo, climáticas pueden variar con el tiempo y puede ser que un lote estuvo expuesto a un rango de temperatura y otro lote a otro rango, y eso hace que varíe el consumo de alimentos, los requerimientos energéticos de los animales, entonces ya va a ser diferente la ganancia de peso, ¿sí? Entonces también, no solo la independencia, sino también asegurar de que todos los animales reciban, o todas las unidades experimentales, las mismas condiciones, ¿sí? Y eso me permite que yo pueda separar después y diga, la única fuente de variación fue la alimentación, ¿sí? Si es que yo observo diferencias. Regresemos entonces a lo que es la homogeneidad de las variancias, ¿sí? Acá, bueno, yo tengo siguiendo con los pasos, ¿sí? Cálculo de F para igualdad de las variancias, tengo los datos del experimento, tengo el tamaño de la muestra, ambas muestras son de 10, la media para cada muestra, ¿sí?, para maíz y para sorgo, y la variancia, ¿sí? Doctor, Y, buen día. buen día. Quiero saber, una de las cosas que más me estaba complicando es si tenemos que sacar la variancia de cada muestra. Sí, sí, porque ustedes necesitan, Ese es el primer paso, por así decir. obviamente que necesitan. Puede ser que se le dé directamente la varianza, ¿sí? O si no, ustedes tienen que calcularla, porque van a necesitar la variancia para hacer la prueba de F, y después van a necesitar el desvío
¿sí? Ujú. Para calcular también. O sea, en realidad acá van a trabajar con las variancias, ¿sí? Pero Profe, acuérdense. la tabla de F tiene distintos valores que la tabla de T. Sí, sí, es otra tabla. Ahora ahí ya les muestro la tabla, ¿sí? Ahí, y les voy a pasar también una tabla de F. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hasta ahora no. Bueno. Entonces, ¿qué hicimos? Formulamos las hipótesis, ¿sí? De trabajo, hipótesis estadística. Obviamente, previamente nosotros conformamos los lotes, siguiendo todas las indicaciones de independencia, de asegurar las condiciones, ¿sí? De igualdad entre todos los lotes. Y antes de comenzar a calcular T, yo tengo que realizar la prueba de homogeneidad de las variancias para esta muestra, ¿sí? Para esta prueba de hipótesis para muestras independientes. Tengo que hacer la prueba de homogeneidad o prueba de F, ¿sí? Que es como una pequeña, por eso puse acá este dibujito, una pequeña prueba de hipótesis. ¿Eh? Es otra prueba de hipótesis que yo hago, ¿sí? Previo a la prueba de T. Fíjense que yo formulo también dos hipótesis, hipótesis nula e hipótesis alternativa, ¿sí? Donde voy a decir en la hipótesis nula que la variancia de un grupo es igual a la variancia del otro, ¿sí? Y en la hipótesis alternativa, la variancia de un grupo es diferente o desigual a la variancia del otro grupo, ¿sí? Acá en este caso simplemente se plantea así, la hipótesis alternativa como desigualdad. No hay a una cola, es decir, no hay que la variancia de uno sea mayor o menor que la del otro grupo, ¿sí? Simplemente en la nula igualdad y en la alternativa desigualdad, ¿sí? Eso para comenzar, digamos, la prueba de F. Entonces recuerden, la prueba de F es una pequeña prueba de hipótesis, ¿sí? Una pequeña prueba de hipótesis que hacemos previa a mi prueba de T. Ahí está. Entonces, así como nosotros trabajamos con la prueba de T buscando un valor de T en tabla y calculando otro valor de T, acá también yo voy a calcular un valor de F, voy a calcular un valor de F, y voy a buscar un valor de F en tabla, ¿sí? Que está esta tabla acá, ¿sí? ¿Cómo calculamos F? Simple, tengo que tener ambos valores de la variancia. Yo ya les pasé cómo se usa la calculadora para calcular variancia, ¿sí? Para no estar haciendo toda la tabla, directamente cargan los datos en la calculadora. Generalmente la calculadora creo que les da, no recuerdo si les daba directamente la variancia o el desvío estándar. No les da los dos. Pero ustedes saben que si tienen el desvío estándar y quieren saber la variancia, lo elevan al cuadrado, ¿sí? Y tienen la variancia. O al revés, si le dio la variancia, no les da el desvío, le aplican la raíz cuadrada y tienen el desvío, ¿sí? Entonces, ¿cómo realizamos la prueba de homogeneidad de las variancias? La prueba de F, hacemos un cociente entre la variancia mayor sobre la variancia menor, ¿sí? Siempre dividimos la variancia mayor sobre la variancia menor. ¿Mm? Y ahí obtenemos el valor de F. Es muy simple, ¿sí? Es muy simple. En este caso me dio 2,05. Me voy a la tabla de F. En este caso, la tabla es para un alfa de 0,05. Vienen tablas para un alfa de 0,01. Sí, lo más usual es trabajar con 0,05. Así que yo creo que esta tablita les va a servir perfectamente. ¿Mm? ¿Y cómo entro? ¿Cómo busco el valor de F de tabla? Fíjense que acá en la fila superior me dice grados de libertad del numerador, es decir, de la muestra cuya variancia está en el numerador, es decir, la muestra cuya variancia es mayor, ¿sí? Y acá en la columna me dice grados de libertad del denominador, es decir, los grados de libertad de la muestra que
cuya variancia está en el denominador, es decir, cuya variancia sea menor. En este caso, ambas muestras eran de N10, por lo tanto, el numerador va a tener 9 grados de libertad, es decir, me vengo hasta acá, hasta 9, a ver, ahí está, ¿sí? Vengo hasta 9 grados de libertad del numerador, y la otra muestra también era de N10, es decir, grado de libertad 9, vengo acá, y busco el valor de F de tabla, que es 3,18, ¿sí? Redondeando 3,18, ¿sí? Lo mismo que prueba de T. Ubico mi valor de F de tabla en la zona crítica, entre mi nivel de alfa, de confianza y alfa, ubico acá, ¿sí? Y de acuerdo a dónde cayó mi F de tabla, sitúo mi F calculado. En este caso, el F calculado es menor que el F de tabla, va a caer dentro de la zona de confianza, es decir, yo voy a aceptar la hipótesis nula, ¿sí? De igualdad de variancias, y digo que mis variancias son iguales u homogéneas, ¿sí? Así de simple. Después se empieza a complicar, pero acá, digamos, todavía es simple. Fíjense un poquito el tipo de curva. Ya termina enseguida la reunión, pero bueno, como siempre volvemos a retomar. Fíjense un poquito. Doctor, ¿Alguna pregunta? Sí, te escucho. sí. ¿Cómo te das cuenta que es homogénea o heterogénea dependiendo de la tabla? Y justamente, si mi valor de F calculado es menor que el F de tabla, ¿sí? Yo acepto la hipótesis nula. La hipótesis nula, ¿qué decía? Que la variancia de un grupo es igual a la del otro grupo, o sea, son homogéneas. Ah, ¿Sí? claro, a eso se refería para homogénea o heterogénea. Exactamente. ¿Sí? ¿Son iguales o son homogéneas? ¿Son diferentes o son heterogéneas? Así, eso te Que dice si las sale hipótesis. la de la área de confianza sería heterogénea. Exactamente. O simplemente cuando el F de tabla es más, o sea, tu F calculado es menor que el F de tabla, las variancias son homogéneas. Si tu F calculado es mayor al F de tabla, las variancias son heterogéneas. ¿Sí? Como una prueba de T, lo mismo. ¿Sí? El razonamiento de las F de tabla y calculada. ¿Sí? Si la F calculada es menor a la de tabla, acepto la hipótesis nula, las variancias son homogéneas. Y si la F calculada es mayor a la F de tabla, acepto la hipótesis alternativa, es decir, las variancias son heterogéneas o son desiguales. Fíjense, ya para ir terminando, ya queda un minuto. El tipo de curva que tiene la distribución de F es asimétrica, es a una cola, tiene únicamente valores positivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo cociente de variancias. Las variancias, acuérdense que son valores elevados al cuadrado, siempre van a ser valores positivos, ¿sí? Entonces, esta es la forma que toma la curva. Si no hace falta que ustedes la dibujen, pero para que sepan, y si por ahí, llegado el caso, tengan que dibujar la curva, es este tipo de curva la que se dibuja, ¿sí? Y siempre toma valores positivos la distribución de F. ¿Eh? Eso para que lo tengan en